El Congreso de la República, el despacho congresal del congresista Flavio Cruz Mamani, presenta En Contacto con Flavio Cruz, un espacio de socialización de nuestra labor parlamentaria. En Contacto con Flavio Cruz, ya está con ustedes. ¿Qué tal, amigos de En Contacto con Flavio Cruz? Como todos los sábados estamos con ustedes de vuelta con información, con alcances, con orientaciones, todo una batería que hemos preparado para ustedes, para compartirles del trabajo parlamentario que estamos cumpliendo aquí en el Congreso de la República. El saludo también de René Choquelave. Buen día, doctor Flavio, y bienvenidos a quienes ya están conectados en estos instantes con esta emisión que corresponde a la fecha 19 de febrero del año 2022. Queremos empezar con una nota porque vamos a hablar hoy día bastante sobre el sector educación. El ingeniero Juan Álvarez Leiva es peruano, ha estudiado, ha trabajado mucho tiempo en los Estados Unidos, tiene 82 años, aunque no parece, pero nos ha demostrado que se puede crear tecnología, que se pueden hacer inventos, que desde el Perú se puede generar herramientas, equipos, máquinas. Hemos bebido un agua, dicen que la Tercera Guerra Mundial será por el agua, pero bueno, si podría ser así, la tecnología nos podría salvar, porque no solamente hay que desalinizar el agua de mar o cuidar el agua de los manantiales, sino en la atmósfera, ahorita acá, en el aire, tenemos agua. Y hemos tenido la suerte de beber agua de atmósfera procesada a través de una máquina inventada por este ingeniero Álvarez, peruano. Queremos empezar por ahí porque tenemos que tener optimismo los peruanos que sí podemos generar desarrollo con ciencia, con tecnología, con educación en el país, aunque muchos, sobre todo los políticos, no quieren creerlo. Veamos estas imágenes, ustedes lo pueden apreciar. Lo hemos visitado aquí en el Cercado, en Lima. Interesante experiencia. Quizás René quiere decir algo, porque la verdad él, como maestro de ciencia también, puede tener una opinión. Lo importante que sería potenciar. Por eso estamos encaminados con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Una pena que esta semana el premier Aníbal Torres no haya concurrido a la convocatoria de la comisión para poder sustentar el proyecto de ley 1202 de creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sobre eso hablaremos más en otro momento. En efecto, el tema de ciencia, tecnología e innovación justamente en estos días está recobrando mucha importancia, precisamente por la participación activa justamente de los congresistas que integran la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Congreso de la República, y precisamente encabezado en esta oportunidad por el doctor Flavio Cruz. Bueno, son importantes aportes que realmente se va a recibir con motivo justamente de este inicio de debate, de este proyecto que justamente ha enviado el Ejecutivo al Congreso de la República. Es cierto, en lo que justamente ha referido nuestro congresista, esta semana justamente debió llevarse la sustentación de este proyecto. Bueno, aquí habría que hacer algunas aclaraciones. No del todo es cierto todo lo que a veces se afirma, porque se señala de que el Congreso no estaría viendo, digamos, los proyectos de ley que envía el Ejecutivo. Pero sin embargo, esta es una muestra de que los congresistas que integran justamente esta comisión estuvieron listos y prestos para escuchar la sustentación. Entendemos de que esto se dará en un tiempo ya corto para que ya pueda encaminarse justamente la creación del ministerio tan deseado, dedicado a lo que es la ciencia y la tecnología. Vamos a ir a un tema que tiene que ver con algo que personalmente me apasiona, me emociona, porque lo hemos practicado y seguimos apoyando desde cualquier espacio. Gracias por esa notita que me ha hecho la Liga Distrital de Atletismo de Platería. Gracias Julio Cutipa y a todo su equipo, a Margarita Núñez, que ha sido la autora de ese lindo texto que me han regalado. Pero al margen de eso, el domingo pasado hemos estado en Platería justamente compartiendo el 36º Campeonato Nacional de Cross Country. Hemos clasificado para Brasil y para Panamericanos 6 clasificados, Puno, cuando no, tierra de fondistas y atletas, ¿no? Y por supuesto que Platería también se vistió de gala. Felicitaciones a su alcalde por haber contribuido, a la Universidad Nacional del Altiplano, a todas las instituciones que han puesto lo suyo para hacer que Platería haya sido la sede
de este campeonato nacional. No todos los días se hacen campeonatos nacionales. Felicitaciones a todos, así que vemos ahí esas imágenes de los atletas que en medio de los charcos, ¿no? Obviamente del terreno campestre, es un cross country, ¿no? Han venido participando, y felicitaciones a todas las delegaciones de gran parte del país que han asistido a la región de Puno y especialmente al distrito de Platería. Bueno, de ciencia, el deporte vamos a pasar ahora a un tema que tiene que ver con el debate nacional por la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es el nombre apropiado, ¿no? En el Congreso la comisión tiene el nombre distinto, es Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Pero lo apropiado, según el lenguaje internacional, es que sea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Así. Pero ya estas discusiones, los nombres, de forma, de fondo, ya tiene que darse a nivel nacional. Y como hablamos de democratizar la ciencia, y que no solamente sea de una élite, porque es la percepción que la sociedad puede tener, que los científicos son pocos, solo aquellos, y nosotros no podríamos ser. Entonces, hay que generar espacios de debate en todas partes, no solamente en los foros académicos, en los medios de comunicación, sino también en las plazas, en los espacios populares. Por eso, gracias a Agora Popular, que es un espacio, un equipo, una organización que está en la Plaza San Martín, aquí en Lima, y genera diversos temas que sobre todo tienen matices políticos. Hemos estado allí en la Plaza San Martín explicando de cómo va este proceso. Todavía la sustancia del proyecto lo tiene que explicar la PCM, pero cuál es la importancia, la necesidad de tener un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Perú. Así que esta fue nuestra participación en la Plaza San Martín. El tema de la ciencia y tecnología tiene un mejor tratamiento, amplio, completo, ¿ya? Porque su manera de pensar como sociedad es diferente. Hace poco, por ejemplo, Brasil, que es un país vecino nuestro, ha cambiado su constitución. ¿Para qué? Ha modificado su constitución para incorporar en su constitución todo un capítulo que tenga que ver con ciencia y tecnología. La pregunta es, ¿eso está mal? No, pues. ¿O es que los brasileños tienen mejor cabeza que nosotros? No, somos seres humanos iguales, pero ellos tienen decisiones de esa forma. Y miren, estamos poniendo como ejemplo, si Brasil ha tomado esa decisión de modificar su constitución y decir, esto hace falta acá para tener mejores políticas y mejores decisiones y mejores inversiones, entonces eso está bien, no creo que esté mal en el país más grande del mundo, ¿sí o no? Ahora, en nuestro país tenemos la ley 30.220, que es la ley universitaria, nuestra ley universitaria. Ahorita vamos a hablar, bueno, la educación es amplia, ustedes entenderán. Educación básica, inicial, primaria, secundaria, superior. Pero, ¿dónde es que efectivamente se habla de ciencia, se produce ciencia, se investiga? En educación universitaria. Sobre todo en posgrado, sobre todo en maestrías y sobre todo en doctorados. Ya, muy bien. Pero ¿cómo está ahorita nuestra legislación en el Perú? En la ley 30.220, que es la ley universitaria, no hay ni un título, ni un capítulo, no hay nada sobre posgrado. O sea, un vacío total en la ley universitaria ahorita en el Perú. Y eso que la ley es nueva. Se supone que hace poquito lo debíamos haber pensado mejor, pero por algo. O no creo que no lo hayan pensado mejor, porque esa ley ha sido hecha por gente inteligente. ¿No será que hay otros intereses detrás de eso? ¿No será que no es necesario en el país formar más investigadores? Que la gente que no investigue, algo debe haber ahí, ¿sí? Por lo menos sospechamos algo. Entonces hay que mejorar. En efecto, una magnífica intervención, justamente como decía el congresista, en la Plaza San Martín. Bueno, yo recuerdo hace años donde justamente se llevaba siempre
este tipo de actividades, este tipo de eventos. Lo particular que hay que aquí observar y señalar es que se participa con un público que realmente tiene mucha información. Es un público que está haciendo investigación en diferentes aspectos del saber humano, ¿no? Y por eso ha sido importante justamente la participación del congresista, también no solo para explicar justamente los alcances de este futuro Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino también absolver las consultas que se tenían. Y creo que yo puedo tal vez complementar en lo referido a este anuncio que se ha hecho con relación a los posgrados que en nuestro país justamente se ofertan. Es verdad, la universidad justamente tiene una tarea, una misión que es la principal, la investigación. Igualmente, las escuelas de posgrado justamente tienen que estar orientados a ello, ¿no? A la investigación. Y creo que las estadísticas, por ejemplo, que dio el congresista en esa oportunidad son como para pensar 2, 3, 4, 5 veces, y creo que son catastróficos, diríamos, ¿no? Por ejemplo, tener solamente 179 investigadores calificados que están activos. Creo que para un país que tiene una población de más de 33 millones, creo que es insuficiente. Y lo que tal vez también justamente satisfizo las expectativas del público que justamente concurrió es el tema justamente, por ejemplo, recaído en esta propuesta de que los posgrados de maestría y doctorado, el Estado es el que tiene que afrontar. Y de verdad es una cosa real lo que ocurre actualmente. Quienes acceden justamente a estos estudios de posgrado son personas que tienen alguna posición económica, pero el saber, el tema de las fortalezas, digamos, en conocimientos, no solo está pues en las personas que están en un nivel A, en un nivel B, están muchas veces en las personas que están en otros estratos socioeconómicos. Entonces esas personas, lamentablemente, esos estudiantes, vamos a decirlo con nombre propio, no tienen esa posibilidad justamente de seguir estos estudios de posgrado. Y si esto prospera, si esto se materializa en una ley donde el Estado tenga que asumir de manera gratuita los estudios de posgrado, creo que sería un cambio trascendental para que nuestro país pueda superar los problemas que se tienen en los diferentes ámbitos del quehacer humano. Y a propósito de ese tema, René, vamos a comprometernos con la población de explicar este proyecto de ley del posgrado, porque lo estamos proponiendo. Sobre la ley de la creación del Ministerio de Ciencia, no quiero adelantar todavía, yo tengo mi opinión particular con mis modestos conocimientos, pero yo hago un llamado al mundo académico, a la comunidad científica del Perú, a los profesionales. Lamentablemente en la región Puno no tenemos ni un solo investigador que esté en el nivel 1, ¿no? De Carlos Monge, que es el clasificador. Hay nivel 2, 3, 4, pero hay algunos. Pero en el nivel 1 en Puno no tenemos ninguno. Es preocupante, pero justamente si hay que hacer cambios estructurales, fuertes. Y este ministerio tiene que ser serio. Y no estamos inventando nada nuevo, nos estamos alineando a lo que en el mundo ya se ha normalizado. Hay países extremadamente liberales como Alemania, por ejemplo, donde ellos asumen como Estado la formación de sus científicos en forma gratuita, el Estado. Y aquí en el país, cuando se quiere hablar de que el Estado debe asumir responsabilidades en el tema educativo o salud, muchos se escandalizan. Entonces, por eso es un tema que necesita más tiempo para tratarse, y lo vamos a hacer en los siguientes programas, aunque el siguiente programa no hay el próximo sábado, porque ustedes saben, por semana de representación vamos a estar en la región, así que la subsiguiente volvemos con todo un material preparado para ustedes. Estamos presentando En Contacto con Flavio Cruz. Bueno, vamos a ir a lo prometido, el sector educación. Está en pleno proceso el concurso de directores de UGEL. Felicitaciones, muchos amigos, ya los conocemos, algunos nuevos, también felicitaciones. Hay que renovar cuadros, hay que descubrir nuevos cuadros, está muy bien. Pero bueno, las reglas de juego no nos convencen. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley para que el que es primero sea pues siempre el primero, para no repetir la historia del amigo Guzmán Ábalos, ¿no? Para no repetir esa historia. Y hemos presentado un proyecto de ley, René, para que, bueno, realmente sea meritocrático este concurso de directores de UGEL. Pero no sé qué efectos tendrá en el contexto actual. Sí, Flavio, en realidad este tema justamente que se ha
ya consumado con el proceso anterior, ha generado pues muchas observaciones y en algunos casos frustraciones, y como tú decías, caso de Guzmán Ábalos, bueno, se fue al más allá sin haber tenido esa oportunidad de justamente asumir por haber ocupado el primer lugar. Creo que a la forma como justamente se está llevándose y en base al proyecto de ley que hemos planteado, creo que esto no va a tener una implicancia. Va a ser para el próximo concurso, porque en estos momentos ya está en la última etapa de este proceso de concurso de cargos de director de OGEL, pero lo importante es que este proyecto de ley justamente ha generado expectativas, comentarios favorables, por la razón siguiente, porque uno de los principios justamente que tiene previsto la ley de la carrera pública magisterial, la ley de la reforma, la ley 29944, es el principio meritocrático. Entonces no se entiende cómo es posible de que el Ministerio de Educación puede haber emitido una norma donde justamente le da esa facultad discrecional al director regional, que a propósito tampoco es por concurso público, pueda designar a cualquiera de los tres primeros. Entonces el proyecto de ley fundamentalmente está en que se tiene que designar al que ocupa el primer lugar. Eso va a garantizar definitivamente una gestión que corresponde de acuerdo a la realidad, al contexto del lugar donde justamente se está llevando el proceso educativo. Asimismo genera pues una autoridad, porque en realidad cuando se designa a uno que está en segundo, tercero, siempre la comunidad educativa va a hacer alguna observación, y tratándose, Flavio, el sector educación pues el sector más amplio de la administración pública, está conformado casi por 500.000 de docentes, ¿no? De los cuales pensamos de que una buena cantidad de docentes están habilitados a partir de la quinta escala para poder acceder. En todo caso, esperemos que esto, en la comisión que justamente va a estar a cargo, pueda tener el dictamen favorable, porque esto dinamiza, ¿no?, la gestión. Muchos docentes anualmente tienen sus estudios ya de posgrado, tienen capacitaciones, entonces tú decías hace un momento, ¿no?, da dinamicidad, ¿no?, para que el sector pueda cambiar, porque seguramente en un programa vamos a comentar los enfoques actuales, por ejemplo, que se tienen a nivel del sector educación, necesitan ser estudiados nuevamente, reestructurar, y creo que eso va a ser motivo justamente de otro momento para que podamos tocarlo. En todo caso, Flavio, ha recibido tu proyecto de ley muchos comentarios favorables y ojalá que se pueda aprobar, y esto estaría vigente justamente para el próximo concurso que se tiene que implementar para asignar las funciones en estos cargos. Por supuesto que sí, estos comentarios favorables, pueden haber críticas también, bienvenidos todos. Lo que pasa es que esta lista, René, incluso va a salir del gobierno regional, ¿no? Y de este gobierno regional ya prácticamente complementario, transitorio. El señor Germán Alejo no nos está convenciendo. Estos 19 millones que se ha devuelto, por ejemplo, cuando debió pagarse por preparación de clase, y ha generado todo un problema, es por la falta de diligencia, de conocimiento, tener mejor mirada del sector de educación. Entonces, los directores de UGEL también, ¿no? Entonces es preocupante, pero ya ese es un tema que está en la mesa, lo ponemos a consideración del país, porque esto no es un problema puneño únicamente, ¿no? Y saludos, nos están viendo ahora en el norte, en Amazonas, nos han enviado el otro día bastante información. Vamos a hablar de otro tema que sí, el proyecto de ley que hemos presentado podría alcanzar, porque, ojo, se ha suspendido, se ha anulado en el dicho popular, porque hay una ley que no exactamente anulaba, sino daba facultades al ministerio sobre el último nombramiento, estamos hablando, René, pero proponemos que la segunda etapa de este nombramiento, después de la prueba única nacional, pueda no eliminarse, sino cambiarse de otra forma, porque en este cuento, disculpen, de la clase modelo, ahí está la corrupción. Ahí, lamentablemente, no serán todos, pero hay comisiones, ¿no?, en combina entre director, profesores, orientaban para que alguien se nombre, y a veces, teniendo altas notas en la prueba única nacional, no se nombraban porque lamentablemente había un tráfico ahí. Entonces, esto es lo que, a ver, si lo explicamos también según tu punto de vista, queremos, ojalá podamos alcanzar. Lamentablemente la Comisión de Educación tiene demasiada agenda y por lo visto pues un problema que todos también quieren abordar en el Congreso de la República. Sí, es interesante este proyecto de ley. Igualmente hay que señalar, a través de las redes sociales se ha recibido justamente los comentarios que son favorables, y bueno, para explicar, ¿no?,
este proceso de nombramiento que aún todavía, como decías correctamente, no está iniciado, porque lo que se ha hecho es justamente anular el proceso de nombramiento del año 2021, lo mismo sucedió con el año 2020, estamos 2 años sin ese proceso de evaluación para ingreso, y lo que genera, ¿no?, que sea momento para tocar también, genera que en estos momentos existan cantidad de docentes contratados, como muy bien lo mencionabas, hay nuestros seguidores que están en Abancay, que están en Amazonas, nos decían, ¿no? Estamos en una institución educativa puro contratados, nos están obligando a asumir la encargatura, pero a cambio de nada, ¿no? Entonces, sobre eso también vamos a promover un proyecto de ley, porque nosotros a veces nos basamos en el contexto nuestro, ¿no? En Puno eso no debe ocurrir mucho, pero en otras regiones... Sí ocurre, por ejemplo, en Sandia, en Crucero, en Carabaya, sí ocurre donde hay así, de repente distritos completos donde no hay nombrados. Creo que en todo caso... A cambio de nada, o sea, ¿en qué cabeza aquella vez, el 2012, pasó que nunca iba a haber contratados, que siempre habrían nombrados y siempre asumirían y pagarles la encargatura? Entonces están encargando a los contratados y sin pagarles la encargatura. En efecto, doctor Flavio, es una realidad. Tú has recorrido por diversos motivos nuestra región y sabes exactamente los contextos geográficos, cómo están, y creo que esa es una realidad. En todo caso, vamos a comprometernos a elaborar un proyecto de ley que justamente pueda hacer justicia para los docentes contratados, porque no es justo que un docente contratado que hace las mismas funciones que un director encargado, un director designado, las mismas, ni más ni menos, pero sin embargo lo hace a cambio de nada, ni siquiera un acto resolutivo que pueda justamente al menos contribuir para su experiencia, para su currículum. Eso creo que no está bien. Entonces, ni siquiera un buen trato. Exactamente, entonces el compromiso del congresista está ya lanzado. Bueno, ahora sí, vamos al tema que era justamente del proyecto de ley referido al concurso de nombramiento. Para tener, digamos, una precisión exacta, ¿no? Este concurso normalmente se tiene previsto 2 etapas, ¿no? Una etapa nacional que está a cargo del Ministerio de Educación. Bueno, hasta eso tiene problemas, ¿no? Como ya hemos visto, pero la segunda etapa es la que tiene más problemas. ¿En qué aspecto tiene problemas? Justamente en esta acción que consiste en la evaluación de la capacidad didáctica, ¿no? Que se deduce en 2 cosas, ¿no? En la clase modelo, que es más fácil de entenderlo en esos términos, y lo que es la entrevista. Se ha recibido en los procesos que se ha llevado este concurso cantidad de denuncias, reclamos, donde los profesores dicen, ¿no?, que me ha perjudicado, que el que dio una clase de modelo que no estaba acorde a lo que era el contexto es el que obtuvo más puntaje. En la entrevista personal las preguntas estaban ya dirigidas, o sea, prácticamente... Y no les dejaban grabar tampoco en algunos casos. Exactamente, o sea, el profesor que está postulando, ¿cómo podría acreditar que ha habido irregularidades cuando las comisiones o los comités no permiten al menos obtener una prueba? Entonces, esa etapa, justamente la segunda etapa que está a cargo de las instituciones, en la mayoría de los casos y en otras, a cargo de UGELS, es la que justamente a través de este proyecto de ley se plantea eliminar. Aquí corresponde ratificar de que sí es posible todavía evaluar lo que es la experiencia del docente. Eso se acredita con actos resolutivos que son objetivos, que son verificables. El tema de su formación profesional. ¿Cómo se va a desconocer su formación profesional? Como son sus capacitaciones, sus especializaciones, sus maestrías, sus doctorados. ¿Cómo se va a desconocer sus méritos, ¿no?, que ha hecho? Que también son cosas observables. Entonces aquí lo que se pretende es eliminar el tema de la capacidad didáctica que consiste en la clase modelo y en la entrevista. Entonces creo que eso, como decía, ha tenido buena acogida, los comentarios favorables, y obviamente va a haber un sector, como tú decías, y eso es bueno, que también puede dar su punto de vista contrario, pero sustentado, motivado, ¿no? Sí, estamos utilizando las redes y quizá algunas veces lancemos temas y podemos recibir esos comentarios que van a ser insumos como una suerte de encuesta, ¿no? Cómo asumen esa problemática, y a partir de ahí podemos generar proyectos de ley. Contamos con ustedes siempre. Sigamos para no salirnos del tema de educación. René, tengo este oficio múltiple 004-2022 del Ministerio de Educación sobre el concurso público para ascenso de escala de los profesores de educación básica en la carrera pública magisterial. El tema de la experiencia profesional, por ejemplo, en cargos directivos, a partir de la dación de la ley 29.944, ley de la reforma magisterial, se acumula una serie de experiencias que son reconocidos, pero ¿cómo queda la experiencia de años anteriores, donde también en muchos casos
se ha accedido a los cargos desde UGEL, direcciones, por concurso público, el caso de especialistas también. Entonces es todo un tema que el ministerio, para mi punto de vista, lo está manejando mal. No sé cuál es tu apreciación, René, y hemos tenido muchas denuncias esta semana. En efecto, ¿no? Sobre esto se ha recibido bastantes denuncias, quejas y también la intervención, ¿no?, que podía hacerse a través del Congreso. Lamentablemente, en estos momentos, Flavio, recuerdo lo que tú solías decir, ¿no? Se maneja, se gestiona el sector de educación a través de oficios. Sí, creo que no hemos cambiado. Yo recuerdo eso que siempre decías y creo que esto no es la excepción. Entonces, vamos a ver al tema en concreto, ¿no? El oficio que justamente dispone la forma como debe evaluarse la experiencia, señala de que es desde la vigencia de la ley de la reforma. Esta ley se publicó, recuerdo exactamente, un domingo, 25 de noviembre del año 2012 y entró en vigencia el 26 de noviembre de ese mismo año. De acuerdo al contenido de este oficio, está diciendo el Ministerio de que aquel que asumió un cargo directivo de una institución antes de esa fecha, antes del 26 de noviembre del año 2012, no tiene ningún valor. Aquel que asumió el cargo de director de UGEL antes de esa fecha, tampoco tiene valor. Eso es totalmente absurdo, ¿no? O sea, uno se pregunta, ¿no? En el caso de usted, Flavio, y de muchos directores a nivel de la región Puno, solo para tomarlo como muestra, ¿no? Ha habido 2 concursos en los que justamente el gobierno regional convocó para que justamente asumieran las direcciones de las UGELs. Bajo ley. Bajo ley. Claro. Es un concurso público. Entonces, si el ministerio piensa que solo puede ser valorado, calificado, los cargos de director de UGEL del año 2013 va adelante, vamos a hablarlo, porque ha sido por concurso, se equivoca, porque antes de esa fecha se accedía a esos cargos por concurso público. Entonces creo que es un graso error haber cometido justamente esta imprecisión al haber emitido este oficio. Igualmente, ¿no?, en lo que concierne a los directores de instituciones educativas, desde el año 94, yo recuerdo exactamente desde el año 94, cuando la ley dispone que el director es nombrado solo por 5 años, igualmente los directores han accedido por concurso público. Claro. Pero antes del año 94, igualmente era por concurso público, claro, por cotejo de expedientes, vamos a llamarlo. Entonces, creo que este oficio era concurso, vulnera los derechos. En la ley de la reforma en ninguna parte hace alusión a esta distinción que justamente están haciendo. Y esto es muy grave, porque al final estarían diciendo, Flavio, de que no vale todo lo que has trabajado antes del año 2012. Falta que digan luego que no se puede computar para lo que es asignación por 25 años, por 30 años, para la compensación por tiempo de servicios. ¿De qué serviría de que que no me computen también para mi cese, pues? Y para la CTS? Eso sería lo más grave, ¿no? Entonces, creo que han hecho una interpretación totalmente equivocada, y lo más grave es que en pleno proceso, creo que hay reglas básicas, ¿no? En pleno proceso no se puede hacer ese tipo de modificaciones, claro, porque las modificaciones se hacen cuando todavía están, pues, en una etapa justamente de preparación, de planificación, ¿no? Pero ahora, a estas alturas, creo que ha generado todo un problema, y por nuestra parte, justamente el doctor Flavio lo que ha hecho es justamente mostrar esta preocupación al Ministerio de Educación, presentando justamente el documento por la que el Ministerio tiene que tomar alguna acción, pero entendemos de que a estas alturas eso no va a ocurrir. Es que anteayer era esta semana el día de reclamos, ya se vencía también, ¿no? En efecto, ¿no? Pero se ha actuado con la celeridad, y bueno, vamos a esperar la respuesta, porque si el Ministerio de Educación, digamos, ha dispuesto a través de este simple oficio de que se haga un cambio respecto a la valoración de esta experiencia, lo que tiene que hacer es sustentar cuáles son las razones por las que han optado justamente por acreditar únicamente la experiencia desde el 26 de noviembre del año 2012, ¿no? No va a decir que se vengan procesos judiciales, cuidado. Edgardo Romero Poma es el director de evaluación docente el que ha hecho eso. Creo que vamos a echar mano a las prerrogativas que tiene el Congreso de la República para convocar a algunos funcionarios para que nos puedan explicar. Nosotros, por ejemplo, estamos preparando un proyecto de ley completa de la carrera pública magisterial, ¿eh? Porque hay muchísimos vacíos, se han quitado derechos que estaban en la 24029, es decir, queremos proponerle al actual gobierno, somos del oficialismo, pero vamos a proponer, ¿no? También hay varios profesores congresistas que podrían contribuir.
Y es como decir, pues, solamente a partir de esa ley se reconocerán los derechos, y todo lo que fue anteriormente no le vamos a reconocer porque fue hecho por gobiernos de derecha. O sea, es inaudito, pues, ¿no? Es ilógico. Algo así está pasando. Seguimos. El tiempo nos gana, René. Sería largo conversar. La problemática en educación es amplio. Sobre la preparación de clase. ¿Qué ha pasado con los profesores que han cesado? Es verdad, de repente, un poquito antes de 1991, antes de la ley 25.212, que incorporaba el tema de preparación de clase, que es toda una larga historia. Por eso a eso le llamamos la deuda social, que es enorme, que el Estado no puede terminar de pagar. Se han destinado 1.000 millones este año, extraordinariamente, pero así se va avanzando. Pero a algunos no se les reconoce, incluso en el nivel administrativo, en la vía judicial, cuando hay pronunciamientos de la Corte Suprema. Por ejemplo, aquí hay una casación donde basta ver, pero en palabras sencillas para que lo entienda la gente, cuando ves tu boleta y dice bonés, significa que te están reconociendo ese concepto. Y entonces, ¿habría que discutir eso, René? ¿O es sentido lógico? ¿Por qué tienen que llegar esos casos a la Suprema? Sí, realmente es una cosa que te decepciona, porque estamos hablando de un segmento de población que justamente ha prestado sus servicios al sector de educación, y a la fecha imaginamos que tienen 70, 80, 90 años. De la sentencia de casación que justamente está dando cuenta ha sido publicada estos días, y es una jurisprudencia uniforme, ¿no? Donde señala de que el tema de preparación de clases para los docentes que justamente no han percibido desde su nombramiento, sencillamente lo que tiene que evaluar la administración actualmente es ver su boleta de pago, como tú muy bien lo decías, ¿no? Y en efecto en la boleta de pago va a aparecer esos dos conceptos, ¿no? BONESP en algunos casos, y en otros todavía más claro, preparación de clases abreviado. Entonces, si uno observa que aparece esos rubros, entonces le corresponde el derecho. ¿Qué es lo único que tiene que hacer? Es lo que dicen los jueces de la Sala Suprema. Simplemente está mal, dice el cálculo. Dedícate, dice, a calcular correctamente. No estés diciendo que tú has cesado antes. No discutas el derecho. No discutas el derecho, ¿no? Porque la forma, ¿cómo vas a reconocer el derecho? Claro, la forma de cálculo. Nada más. Porque ahora lo que dicen es esto, ¿no? Pero si tú eres cesante, ¿acaso estás preparando clases? ¿Acaso estás dictando? Eso ya no es motivo de discusión en mérito justamente a esta jurisprudencia abundante de la Sala Suprema, en este caso constitucional, ¿no? Que resuelve casos justamente de los docentes que tienen que llegar, como tú decías, ¿no? Hasta esta instancia, ¿no? ¿Cuánto tiempo le habrá demorado? En la primera instancia, en la sala, hasta llegar a la Corte Suprema. Realmente se hace un gran daño, ¿no? Es la casación número 5460-2019 de La Libertad, que salió publicado en el peruano el pasado 14 de febrero. Eso para darle precisión de lo que estamos hablando, René. Muy bien, así que es un derecho. Vamos a ir hablando de otro tema. ¿Qué ha pasado con los auxiliares de educación contratados? Que les han dado la falsa expectativa, está bien dicho, René, de que les iban a pagar la escolaridad. Pero realmente esto es un imposible, porque hay una inconsistencia, hay un error. Es verdad, las normas también están hechas por seres humanos, pero a veces la falsa expectativa puede generar impactos hasta emocionales en la gente, ¿no? Así que a ver, si le explicamos este tema que aquí en este caso René, nuestro asesor en el despacho, se dio cuenta de esta inconsistencia y se lo socializamos con ustedes. Sí, la verdad es algo decepcionante, ¿no? Porque este tema del pago de escolaridad justamente será en el mes de enero. Y en el mes de enero, así como en el mes de julio y diciembre, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que hace es normalmente emitir una norma complementaria para establecer justamente los alcances de ese pago, de ese beneficio. Entonces, en esa norma nosotros lo que vemos es que dispone, ¿no?, el pago de la bonificación por escolaridad a favor de los auxiliares contratados. Y cuando ellos verifican justamente su cuenta, se dan con la sorpresa que no estaba depositado. Nosotros lo que hacemos inmediatamente es preguntar justamente al sector de educación, a los que manejan las planillas, ¿no? ¿Cómo es? ¿Has pagado o no has pagado? Y ellos lo que dicen es que no hemos ejecutado porque el sistema no lo permite. En efecto, Flavio, no va a permitir obviamente el sistema. ¿Por qué? Porque en principio las normas complementarias señalan de que para tener derecho a la percepción de esta bonificación uno tiene que tener vínculo laboral en el mes de enero, porque la ley de presupuesto dice que este beneficio se paga en enero. Entonces la pregunta es, en enero los auxiliares y los profesores tienen vínculo laboral, no lo tienen. Entonces prácticamente esta norma que se ha dado al decir de que se otorga este beneficio ha sido una falsa ilusión. Entonces
Nosotros lo que hemos hecho, y justamente aquí el congresista inmediatamente ha tomado las acciones, es presentar 2 proyectos de ley por los que justamente se está solicitando la modificación de la ley de presupuesto del año 2022 para que justamente se pueda incluir tanto a los docentes contratados como a los auxiliares a contratarse, diríamos, porque todavía recién se van a contratar para que justamente puedan cobrar este beneficio en el mes de junio. ¿Por qué en el mes de junio? Alguien se preguntará, porque sencillamente de acuerdo a las normas vigentes, para tener derecho íntegro a estos pagos tiene que acumular un mínimo de 3 meses. Entonces, si las labores escolares en estos tiempos inician en el mes de marzo, abril, mayo, entonces hacen los 3 meses y en el mes de junio estaría percibiendo. Pero expeditos para a condición de que se modifique la ley de presupuesto, porque toda ejecución presupuestaria, todo gasto en dinero tiene que estar previsto en la ley de presupuesto. En el caso de los auxiliares, en el caso de los docentes, ¿está previsto en la ley de presupuesto? No lo está previsto. Las leyes que justamente regulan, en este caso la ley de política remunerativa de los auxiliares, sí establecen como derecho, tiene derecho a la escolaridad. En el caso de los docentes, la ley de contrato docente también establece que tiene derecho a la escolaridad, pero ¿en dónde debió estar previsto? En la ley de presupuesto. En la ley de presupuesto, exactamente, que es como un reglamento en general, ¿no? De lo que ya en otras leyes está regulado. Muy bien, así que, pero la gente es bastante en el Congreso y particularmente en la Comisión de Educación. Ya en la sesión del pasado martes le hemos hecho conocer en plena sesión virtual, porque semipresencial, nuestra preocupación. Esperamos su respaldo por las redes, ayúdennos a protestar. Es verdad que 2-3 horas de sesión hay que abordar diversos temas, pero están esperando varios proyectos de ley que hemos presentado y que no se están agendando. Hay que darle más velocidad al trabajo y si hay que reclamarlo con más energía, lo vamos a hacer. Estamos presentando En Contacto con Flavio Cruz. Yo quiero terminar el tema del sector educación con mostrar así nomás rapidito esta resolución de la UGEL El Collao. La mayoría de los directores de UGEL, directoras últimamente y damas, son amistades. Los queremos mucho, los respetamos porque han demostrado tener una trayectoria académica, profesional. Nadie puede ser perfecto, pero hay que ponerle más punche. Y algunos funcionarios de las oficinas de administración, en personal, remuneración, etcétera, cometen una serie de errores. En un solo acto administrativo sería bueno cuando un profesor se retire, por ejemplo, porque luego parece que ya no existieras, ¿no? Y todo el mundo cuando vas a la UGEL ya ni una silla para sentarte te ofrecen, ¿no? Así es, la verdad. Entonces, retirar o cesar, porque los términos son distintos en la ley, otorgar su compensación por tiempo de servicios, quizá incorporar sus vacaciones truncas porque es un derecho que no se puede negar, pero hay falencias, René. No sé, quisiera tu punto de vista, ¿qué hacer frente a esta problemática? Sí, agregando, doctor Flavio, ese tema, justamente se observa no solo en el sector de educación. Aquí, como entenderás, el público, los ciudadanos te buscan para plantear justamente sus preocupaciones, sus quejas, sus denuncias de diversos temas. Y uno de ellos es precisamente cuando el trabajador ya no tiene el vínculo laboral. Y en la mayoría de los regímenes laborales, las normas indican, en el caso concreto del sector de educación, el acto resolutivo que pone justamente fin al vínculo laboral debe contener 3 cosas importantes. Uno es el acto que señala desde cuándo justamente se va a suscitar el retiro, el cese de esa carrera pública. Luego debe contener sí o sí la compensación por tiempo de servicios, que es un beneficio que se otorga al finalizar su periodo laboral. Otro aspecto que definitivamente está reconocido ya en los regímenes laborales son las vacaciones truncas. Trabajador, por ejemplo, que cesa en septiembre, octubre, ya generó un derecho, ¿no? Y ese derecho es de tener vacaciones, pero como lo están cesando antes, entonces se vuelve trunca. Esa consignación, ese beneficio tiene que estar consignado en el acto resolutivo de cese. Igualmente se tiene que indicar ese trabajador a qué régimen de pensiones corresponde. Entonces, básicamente, estos aspectos muchas veces se obvian. ¿Y eso qué genera? Genera pues problema. Por ejemplo, en el acto administrativo que mostraste, el beneficiario, la persona que es titular de ese derecho, tendrá que estar solicitando a través de otro acto resolutivo para que se pueda consignar, por ejemplo, lo que son las vacaciones truncas.
o tal vez no indica cuál es el régimen pensionario, porque en esa resolución tiene que decir si corresponde al decreto ley 19.990, corresponde al decreto ley 20.530 o corresponde al sistema privado de pensiones. No lo decimos porque es nuestro criterio, nuestra opinión. La ley 29.944 señala expresamente que debe contener un acto resolutivo en el caso del sector de educación. Entonces, lo que pedimos es que justamente se consigne todos esos aspectos. Para concluir, a modo de, digamos, alcance de lo que justamente nos están preguntando en las redes sociales, es respecto, Flavio, con relación al pago de la asignación por maestría y doctorado, ¿no? Porque estos días, justamente, con motivo justamente de la comisión que encabezas, se habló bastante de maestrías y doctorados, y también el tema de este cambio de calificación de los criterios para el ascenso, igual ahí está maestría y doctorado. Entonces aquí inmediatamente ha habido reacción, ¿no? Y dicen, ¿no? ¿Y cuándo nos van a pagar maestría y doctorado? Y sobre eso tenemos que hacer recuerdo. Ya hace varios meses nuestro congresista ha presentado el proyecto de ley justamente para que se pueda materializar el pago por concepto de maestría y doctorado. ¿En dónde está el problema? Porque eso está contemplado en la ley de la reforma. La ley de la reforma establece el pago de la asignación. El problema está, como el congresista ha explicado en alguna ocasión, en haber consignado este término, ¿no?, de acreditación. O sea, la maestría y doctorado tiene que haberse obtenido de una universidad acreditada. Al 2012 y al 2022 no existe ninguna universidad acreditada. Lo que existe son universidades licenciadas. Ese es el problema por el que justamente no se puede materializar. Entonces, la propuesta legislativa consiste justamente en que sea con el término licenciada, ¿no? A continuación vamos con nuestro segmento Actualidad Normativa con René Choque Alave. En Contacto con Flavio Cruz presenta Actualidad Normativa. Ingresamos a su segmento Actualidad Normativa, espacio orientado para dar cuenta de las principales normas que justamente se publican durante la semana en el diario oficial El Perón. Vamos a iniciar justamente con esta ley, la ley 31.421, por la que se está modificando la ley orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. ¿En qué consiste esta modificación? Consiste precisamente en que los documentos nacionales de identidad ya de acá a más o menos 6 meses en promedio tienen que llevar la consignación del grupo y factor sanguíneo, que es muy importante. Es una ley que justamente va a favorecer en muchos casos. Por ejemplo, ponemos un simple ejemplo, ¿no? Y eso sucede en la vida práctica. Se suscita un accidente de tránsito y la persona requiere sangre. Si no tiene justamente en el documento, en este caso el DNI, que es lo que más manejamos, bueno, esta persona podría fallecer. Pero si está consignado en ese documento cuál es el tipo de sangre, probablemente la intervención de los médicos va a ser oportuna y eso, creo, facilita. Entonces, esa es la ley justamente 31.421 que obliga que RENIEC tenga que consignar el grupo y el factor sanguíneo. Igualmente tenemos la ley 31.422, por la que se está declarando de interés nacional la construcción de la ciudad universitaria de la Universidad Nacional del Callao en el distrito de Ventanilla. Bueno, hablar aquí de los distritos de Lima y de la provincia constitucional del Callao implica buena cantidad de estudiantes que requieren justamente acceder al servicio de educación universitaria, y creo que esta ley, que tiene justamente carácter declarativo, buscará impulsar la creación de esta universidad que se requiere en esa provincia. Igualmente, ya el día de ayer se ha empezado a publicar los decretos legislativos en mérito justamente a las facultades que ha concedido el Congreso de la República para legislar, por ejemplo, en materia tributaria, ¿no? Así tenemos el decreto legislativo 1523, por la que se está modificando el Código Tributario, y aquí hay que puntualizar, está referido fundamentalmente esta modificación en lo que es ya la transformación digital. Estamos en tiempos aún de pandemia y todo ha cambiado. Entonces, por ejemplo, el tema de notificaciones ya no son de carácter personal, al menos en el tema de tributación ya desde mucho más antes se aplica estas notificaciones por correo electrónico, pero ahora el decreto legislativo en cuestión, la 1523, ya está estableciendo en forma clara estas notificaciones electrónicas, cuáles son las implicancias, y también genera pues consecuencias cuando estos no son, digamos, procesados como corresponde, y finalmente quiénes son los afectados.
los tributantes, ¿no?, los que contribuyen, para no estar sujeto a lo que son las infracciones y sanciones. Igualmente se ha publicado el decreto legislativo 1524, por la que se está modificando igual el decreto legislativo 943 referido al registro único de contribuyentes. Igualmente el decreto legislativo 1525 modifica el sistema nacional de contabilidad. Tenemos otra norma de la Oficina de Normalización Previsional, es la resolución jefatura 035-2022. Declaran de interés y prioridad institucional la sistematización de precedentes y doctrina jurisprudencial. Sobre esto hay que señalar, en estos días hemos recibido, por ejemplo, una denuncia de una persona que ha cesado, de un aportante que ha cesado ya hace tiempo y ha hecho sus trámites hace 6 meses. Y hasta ahorita no tiene el pronunciamiento de la Oficina de Normalización Previsional. Esta persona que trabajó, que aportó más de 20 años, no tiene pensión a la fecha. Entonces, prácticamente la ONP en muchos casos no está aplicando los precedentes vinculantes, en este caso, por ejemplo, del Tribunal Administrativo Previsional TAP, así como los precedentes que se emiten en el Poder Judicial, en la Corte Suprema. Y lo que dice acá es que van a declarar de interés para poder compendiar esta jurisprudencia para que puedan ser justamente utilizados para atender mejor las peticiones de los aportantes para obtener una pensión, en este caso en el régimen de pensiones del Decreto Ley 19.990. Tenemos en el sector de educación la resolución viceministerial número 016-2022, por la que se está aprobando el padrón de instituciones educativas públicas de primaria focalizadas para la atención de plazas con profesores de educación física. La actividad deportiva en estos tiempos es vital, es importante. Ojalá que esta focalización realmente sea, es lo único que podemos observar, las instituciones que tienen las metas de atención. Eso sería importante de observar. Y finalmente tenemos la resolución viceministerial número 017, por la que se aprueba el documento normativo, disposiciones para el financiamiento de la implementación de los centros universitarios de conectividad en universidades públicas. Hablando de conectividad, realmente es todo un dolor de cabeza. El tema de Internet aquí en el Congreso de la República, ni qué decir, ¿no?, en otras entidades es muy pésimo. Y aquí el Ministerio de Educación, bueno, está buscando financiar esto y ojalá que se pueda tener un servicio de Internet de calidad. Muy bien, eso ha sido todo por hoy en el segmento Actualidad Normativa. Nosotros retornamos en nuestra siguiente edición. Bien, vamos a entrar a la recta final de En Contacto con Flavio Cruz desde aquí, desde el Congreso de la República, para todos ustedes, dando cuenta de nuestro trabajo parlamentario. Queremos saludar, ofrecer un abrazo desde este despacho, de esta entidad, a los zampoñistas del Altiplano. Están cumpliendo hoy sus 50 años, bodas de oro. Lo menos que podemos hacer es reconocer su trabajo por la cultura, por el arte, y a todas las generaciones de directivos, zampoñistas, a todos, a los barrios, que son barrios que están comprendidos en la zona oeste de nuestra ciudad de Puno, a todos los que nos han hecho disfrutar del ciclo durante tantos años, sobre todo en la festividad de la Virgen de la Candelaria. Feliz aniversario, zampoñistas del Altiplano. Esta semana tenemos semana de representación correspondiente al mes de febrero. El día lunes vamos a estar en la Dirección Regional de Agricultura, en su auditorio, para abordar una problemática del sector salud. Ya está planificado, esperamos la presencia de las autoridades del sector salud con los gremios del sector salud para ver su problemática. Esperamos tener soluciones. Estamos haciendo de mediadores. La solución tienen que darla las autoridades. Espero que se den en la medida en que sean legales y alguna iniciativa se puede asumir. Parece que los problemas están un poco fuertes en algunos temas en el sector salud, que no podemos estar indiferentes a ello. El día martes se va a desarrollar la conferencia de prensa de los congresistas. Creo que vamos a estar 4 nada más. Al parecer el compañero Oscar Sea, a quien felicitamos su asunción de ministro de Desarrollo Agrario y Riego, parece no va a poder estar, pero los 4 vamos a estar en Juli. Gracias por la predisposición al alcalde de la Municipalidad Provincial de Chucuito, Juli. En su salón consistorial se va a desarrollar esta conferencia de prensa. La invitación a toda la prensa de la provincia de Chucuito, Juli, y los congresistas vamos a dar cuenta a través de ustedes
del trabajo que estamos desarrollando en el Parlamento Nacional. Y por ahí creo que a pedido de algunas autoridades, como se hizo en la conferencia en Collao, vamos a tener algunas tareas, algunas agendas que vamos a recoger también. Y así sucesivamente los siguientes días vamos a estar en Pilcuyo, vamos a estar en Coata, en varios lugares. Toda esta semana mucho trabajo y vamos a atenderlos también en nuestra oficina descentralizada. No sin antes decirles que acá la crisis política está dada, por supuesto. Hay un nuevo gabinete, nosotros hemos tenido un diálogo con el nuevo premier y por supuesto que se ha recuperado de alguna manera la confianza con el gobierno. Personalmente, después de 4 meses y medio hemos estado en la oficina de la PCM, para que algunos creen que no ha habido esa desconexión. Sí hubo, con la premier Mirta Vázquez, que parecía una premier inalcanzable, ¿no? Se daban esas cosas y eso le perjudica mucho al trabajo nuestro parlamentario, en relación con los ministros. Entonces eso se ha retomado. El 8 de marzo será la presentación de este cuarto gabinete en el Congreso de la República. En la semana de representación los escucharemos también a ustedes, sus puntos de vista. Lo cierto es que luego hubo una suerte de tregua, digamos, hubo abrazos. Lo cortés no quita lo valiente. Por supuesto que en el partido sobre ese tema estamos un poco divididos, ¿no? Muchos pensamos que el día 28 podemos todavía analizar la problemática sobre estas censuras, las denuncias que se han presentado y a partir de ahí pronunciarnos con mucha firmeza como bancada y no de manera individual. Pero se ha acordado poner un pronunciamiento por mayoría y respetamos que obviamente también se está dando. Nosotros de ninguna manera, obvio, uno puede renunciar a su actitud de defensa de los intereses del pueblo, como hemos sido elegidos y como Perú Libre nos ha traído aquí. Ahí tengan claridad ustedes, los congresistas, estamos de Perú Libre, sobre todo los perulibristas, firmes en esa actitud. Bien amigos, nos vamos a despedir con esta participación mía en el canal del Congreso respecto a explicar cómo va el proceso de aprobación del proyecto de ley de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hemos empezado prácticamente y esta ha sido nuestra participación dando cuenta al país de nuestro trabajo como presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Y nos despedimos hasta nuestra siguiente edición. Ya a esta hora tenemos una entrevista con nuestro compañero Ricardo Alba. Está en compañía del congresista Flavio Cruz, presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Adelante, Ricardo. Efectivamente, Marian, vamos a hablar sobre el próximo Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ya el tema está en debate en la comisión respectiva y estamos con el presidente de este grupo de trabajo, el congresista Flavio Cruz Mamani. Congresista, muy buenas noches. Buenas noches, mi estimado. Sí, la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología no es un grupo de trabajo para un poco ir comprendiendo mejor y también transmitir el mensaje al país, porque no todos los días se crea un ministerio y prácticamente estamos en un proceso de debate, luego de que fue presentado el 25 de enero por el Ejecutivo. El proyecto de ley es el 1202. El pasado miércoles fue admitido. Ayer debió ser la sustentación y mediante oficio 043 el doctor Aníbal Torres solicitó una reprogramación y un poco que nos quebró toda la planificación que teníamos prevista, ¿no? ¿Por dónde va justamente la creación del ministerio cuando tenemos también un CONCITEC que lamentablemente no cuenta con lo más importante, un presupuesto, digamos, importante para lograr el desarrollo científico y tecnológico en el país? Sí, más la merma que en los últimos años se ha tenido, pero ya esto va a pasar por la decisión política que se asumirá en el momento en que tengamos el ministerio. Es verdad, yo no puedo ir todavía al tema de fondo, porque quien debe sustentar el tema de fondo es justamente la presidencia del Consejo de Ministros. Correcto. Pero vamos un poco por la formalidad, ¿no? Sí, ya percibimos a partir de la lectura que hemos obviamente tenido del proyecto, es que va a haber una suerte de absorción de CONCITEC para el ministerio. Yo creo que eso va a significar una mejor jerarquización, una mayor trascendencia al fomento de la ciencia, como manda la Constitución, por parte del actual gobierno. Entonces, esa es su importancia para el país. ¿Y quiénes van a ser los ejes medulares? ¿Las universidades?
el sistema de la ciencia y tecnología está compuesto por varios elementos, ¿no? Las universidades, los investigadores, los parques científico-tecnológicos, las empresas, ¿no? Y los institutos peruanos de investigación. Y todos ellos componen el sistema. Entonces, ellos van a ser los principales actores. Ellos deberían estar muy felices ahora porque a partir del ministerio, como ente rector, va a dinamizarse todo su trabajo, todo un engranaje que debe encaminar al desarrollo del país, que obviamente tiene que, como país, definirse en cuántas líneas vamos, como lo hicieron otros países, en 1, en 3, en 5, en cuántas líneas de desarrollo vamos a ir. Hay un tema importante, ¿cómo recuperamos a tanto científico peruano que está triunfando en el extranjero? Porque eso va a ser también fundamental para poder, digamos, para que ellos sean una suerte de ejemplo, de palanca de desarrollo dentro del nuevo ministerio. Sí, muy buena pregunta, porque este proceso de repatriación de los científicos peruanos que están en el mundo entero va a ser trabajo justamente de este ministerio, ¿no? La decisión política está dada y esperemos que el gobierno actúe en ese sentido. A la fecha, investigadores activos en el Perú, tranquilo en su silla, solo tenemos 179 investigadores. 179. Nada más. En Carlos Monge 1, nivel 1, datos de los de NACIT. Chile tiene 3.000. No hagamos más comparaciones porque, ¿no? Entonces, por eso estamos muy lejos, la brecha es muy enorme y hay que ir cerrando eso y necesitamos darle más institucionalidad al fomento de la ciencia en el país, y lo vamos a hacer a través de justamente el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que sería el nombre más apropiado. Ahora, si digamos, en los otros ministerios, en salud, en educación, hay también científicos, hay investigadores, ¿se va a tener que absorber quizás parte de los recursos de estos ministerios para que vayan a este nuevo portafolio? No, eso sería como una racionalización de recursos, ¿no? Quitarle a unos para darle a otro. No creo que eso sea muy recomendable. En su momento habría que ver temas como el fondo soberano, los recursos que de pronto el país va logrando con estas renegociaciones que se pueden dar, por ejemplo, de los contratos, etc., ¿ya? Entonces ahí que el ministerio tenga sus propios recursos, sus propios fondos. Ahí yo no quiero adelantar nada por el momento, pero en el debate seguramente van a surgir una serie de iniciativas que hagan que este ministerio sea el más apolitizado, ¿no? Estamos en este momento en una coyuntura política que uno puede decir por qué algunos opositores, bueno, don Pésimo siempre dirá que esto no va, etcétera, pero necesitamos un país con mucho optimismo donde busquemos salidas responsables, serios, disciplinados, porque este ministerio le puede cambiar el rostro al país. Pero yo creo que habría que ser tirado de los cabellos para cuestionar la existencia de un ministerio de ese nivel, porque ya hemos visto que en el mundo todo va por el tema científico, por la investigación. Sin ello no se logra nada. Sí, si exageramos casi ser antipatriota, o si uno no está a favor de este ministerio, ya lo tiene Colombia, ya lo tiene Chile, es normal que lo tengan los países europeos, los asiáticos, y ¿por qué nosotros como país no tendríamos derecho a tenerlo, no? Entonces seguro que vamos a ir en el camino, habrá debates obviamente, ¿no? Y ya estamos en pleno proceso de debate. Ayer éramos en la Plaza San Martín. Esto también tiene que hacerse en los fueros universitarios, ¿no? En el mundo académico, esta Asociación de la Ciencia Peruana. Es decir, hay todo el mundo, hay que pluralizar. Además, el objetivo es democratizar la ciencia, así que tiene que de antemano democratizarse el debate también. Nos hemos pasado un poquito, pero la situación la meritaba. Muchísimas gracias, congresista Flavio Cruz. Una vez que el Premier esté ya explicando detalles, volveremos a conversar, porque esto es importantísimo. El canal del Congreso tiene que servir también para llevar no solo temas legislativos, sino también los avances que puede lograr nuestro país con un desarrollo científico y tecnológico. Muchas gracias. No, a usted. Lamentamos que no haya venido el Premier en su momento o su equipo técnico, pero que lo haga muy pronto y que no se subestime un tema que es muy importante para el país. Correcto. Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, su presidente, el congresista Flavio Cruz, estuvo con nosotros. Adelante, María. Gracias, Ricardo, por la entrevista, y gracias también al congresista Flavio Cruz por estos minutos con Congreso Noticias. Breve pausa, y al regresar les contamos que la Comisión de Fiscalización recibirá mañana viernes a 7 gobernadores regionales para tratar algunos temas sobre obras inconclusas.